Hola, buenas noches. Les doy la bienvenida en nombre de la Secretaría Científica y Tecnológica a un nuevo webinar de actualización con expertos. En el día de hoy, la Subcomisión de Anestesia Cardiovascular decidió convocar a una colega colombiana. Ella es la doctora María Fernanda Contreras Sandoval. Es médica anestesióloga especializada en cirugía cardiovascular. Nos va a hablar acerca de la cirugía cardíaca sin opioides, el papel que cumplen los nuevos bloqueos interfaciales en el control del dolor posoperatorio en este tipo de cirugías. Esperamos que disfruten de su charla. Buenas noches a todos. Valeria, muchas gracias por tu introducción. Es un placer y un honor para mí estar con todos ustedes esta noche. Quiero primero que todo agradecer esta linda invitación que me ha hecho el doctor Tigrillo y el doctor Mauricio Forero. Mi nombre es María Fernanda Contreras, soy anestesióloga cardiovascular en Colombia y desde 2019 he practicado el uso de el bloqueo del erector de la espina en mis pacientes cardiovasculares. Esta noche, este seminario web tiene 3 objetivos. Lo primero que vamos a hacer es hablar de cómo es el dolor agudo posoperatorio en la cirugía cardíaca y las repercusiones que eso tiene en el paciente. Luego vamos a hablar de la forma en que le hemos dado analgesia a nuestros pacientes en el posoperatorio, para después empezar a hablar sobre los bloqueos interfaciales y finalmente compartirles algo de mi experiencia con el bloqueo del erector de la espina. Lo primero que hay que decir en cirugía cardíaca es que es un dolor de intensidad severa. El hecho de que con la sierra hagamos una esternotomía ya nos pone de entrada frente a un dolor que es de intensidad severa. Y con sorpresa y con preocupación nos encontramos con que este dolor agudo posoperatorio, cuando no se interviene de forma adecuada, viene a asociarse con dolor crónico en una proporción muy alta. Este trabajo de 288 pacientes mostró cómo 3 meses después de la cirugía, un 43% de los pacientes seguía con dolor. Y de este 43%, la mitad de ellos tenían un componente neuropático de su dolor. Y este trabajo es aún más sorprendente. Es un metaanálisis que reunió 11.057 pacientes, pacientes que habían sido llevados a esternotomía en cirugía cardíaca, quienes 6 meses después de la cirugía, un 37% seguía con dolor, mientras que un 17% podía seguir con dolor hasta después de 2 años. Esto es muy importante porque el adecuado control del dolor agudo posoperatorio nos va a disminuir este problema y nos va a permitir tener mejores resultados en los pacientes. ¿Qué ocurre cuando el paciente siente dolor? Por un lado, la respuesta simpática y la liberación de las catecolaminas endógenas nos produce taquicardia, hipertensión, nos aumenta el consumo miocárdico de oxígeno, nos predispone a las arritmias. Desde el punto de vista respiratorio, el dolor genera un patrón restrictivo que hace que la respiración sea superficial, la tos se vuelve inefectiva, el paciente se llena de atelectasia, se acumulan secreciones pulmonares, los pacientes pueden entrar en hipoxemia e hipercapnia por esto mismo. Los pacientes que tengan hipertensión pulmonar de cualquier tipo pueden ver exacerbado su problema de hipertensión pulmonar por estos fenómenos. Esto potencialmente nos lleva a disfunciones ventriculares derechas con todas sus repercusiones adversas. Van a tener dificultad para hacer la terapia respiratoria, no van a usar correctamente el incentivo, el dolor les va a producir vómito, náusea, anorexia, puede deprimir la función neurológica, produce insomnio, irritabilidad, todo esto favorece la aparición de delirium, produce depresión y agotamiento. ¿Y todo esto qué significa? Que el adecuado control del dolor posoperatorio puede impactar de una manera favorable
el postoperatorio de la cirugía cardíaca, haciendo que el paciente presente menos isquemia miocárdica, menos arritmias, mejore su función pulmonar, haga mejor el incentivo, maneje mejor sus secreciones, disminuya el riesgo de neumonía nosocomial, deambule tempranamente. Esto potencialmente disminuye la aparición de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, puede impactar de forma favorable la respuesta inmunológica y endocrina ante el estrés, va a disminuir la hiperglicemia por estrés y por ende podría disminuirnos la incidencia de infecciones. Y con todo esto lo que les he querido decir inicialmente es que dar un adecuado manejo del dolor puede tener muchas más implicaciones de las que de pronto habíamos pensado. ¿Cuáles son los pacientes más susceptibles de tener complicaciones graves si no manejamos adecuadamente el dolor? Son los pacientes con edad avanzada, todos los pacientes que tengan alguna enfermedad pulmonar crónica de cualquier causa, los pacientes que tengan hipertensión pulmonar de cualquier etiología y aquellos pacientes obesos con o sin síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño. ¿Y qué tenemos para manejar el dolor? Hemos usado los AINES, pero los AINES no son nuestra mejor opción. Se asocian a sangrado gastrointestinal, tienen contraindicaciones en pacientes con falla cardíaca, especialmente con fracción de eyección reducida. Nos alteran el efecto farmacológico de los diuréticos. No se recomiendan en revascularización miocárdica. Están contraindicados en falla cardíaca por retención de sodio y en pacientes con riesgo de falla renal por hipovolemia. ¿En qué hemos basado nuestro manejo de estos pacientes? En los opioides. ¿Cuáles son los efectos deleterios de los opioides? Producen náusea, vómito, pérdida de apetito, hilio, estreñimiento, retención urinaria, prurito, sedación, delirium y depresión respiratoria. Producen efectos hemodinámicos que son deleterios, especialmente en pacientes si están inestables hemodinámicamente por la vasodilatación que pueden producir y los efectos sobre la frecuencia cardíaca que pueden producir algunos opioides. Deprimen el centro respiratorio, producen somnolencia, producen que la paciente tenga mayor riesgo de hacer apnea a dosis muy altas, afectan la oxigenación, pueden producir hipercapnia, pueden dificultar la extubación temprana de los pacientes. Los efectos adversos relacionados con el uso de los opioides pueden retardar la recuperación del paciente, aumentar la estancia hospitalaria y los costos. Y las dosis elevadas de opioides también pueden generar tolerancia, hiperalgesia, predisponen al dolor crónico y promueven el uso crónico de opioides. Y aquí quiero mencionar las paradojas. El dolor produce náusea y vómito, pero los opioides también. El dolor no permite que el paciente respire bien, pero los opioides tampoco. No dar un adecuado control del dolor postoperatorio nos promueve la probabilidad de que haga dolor crónico, pero el uso exagerado de opioides nos produce el mismo problema. Y la pregunta empieza a ser, entonces, ¿qué debemos hacer con estos pacientes? Para mí, la pieza que le falta a este rompecabezas es simplemente el uso de anestésicos locales con técnicas analgésicas que se basen en bloqueos regionales. Los anestésicos locales los hemos usado de muchas formas en cirugía cardíaca, pero en la noche de hoy yo me voy a concentrar en estos tres: la analgesia epidural torácica, el bloqueo paravertebral y los bloqueos interfaciales. Vamos a hablar un poco sobre la anatomía de la pared torácica. A nivel de la médula espinal tenemos dos raíces, una raíz posterior sensitiva y una raíz anterior motora, que se van a unir al salir por el foramen para formar lo que se llama un nervio espinal. A nivel del nervio espinal tenemos el ganglio dorsal y la comunicación de este nervio con la cadena simpática a través de los ramos comunicantes. Luego, este ramo espinal a nivel del tórax se va a convertir
en el nervio intercostal, aquí en su rama ventral, mientras que también va a dar una rama posterior que se va a dirigir hacia atrás. Esta rama ventral o nervio intercostal, en la línea medio axilar, va a generar una rama que es la rama lateral cutánea, y al final nos va a dar la rama cutánea anterior hacia la línea media, aquí donde vamos a tener el esternón. ¿Qué implica todo esto? Vamos a hacer varias consideraciones. En este bonito esquema que nos simplifica toda esa anatomía que acabo de describir, vamos a empezar a mencionar las particularidades de los bloqueos a nivel del tórax, los bloqueos que tendrían aplicabilidad para producir analgesia en el postoperatorio. Voy a empezar a mencionar aquellos bloqueos que van a tener su efecto en este punto. Son el bloqueo epidural torácico, el bloqueo paravertebral y el único bloqueo interfacial que tiene efecto sobre la analgesia visceral, que es el bloqueo del erector de la espina. Todos estos bloqueos nos van a dar analgesia somática y analgesia visceral. ¿Por qué? Porque estos tres bloqueos, de formas similares pero distintas, me van a bloquear la llegada del impulso doloroso a partir de los centros simpáticos en el interior del tórax, justo aquí. ¿Qué particularidades tienen los bloqueos a este nivel? Tanto el bloqueo de epidural como el bloqueo paravertebral son bloqueos multimetaméricos que me van a generar analgesia de los dermatomas en su totalidad. El bloqueo del erector de la espina, por ser un bloqueo interfacial, me va a generar analgesia de varios dermatomas, pero de una forma más segmentaria. Todos estos bloqueos de aquí en adelante van a tener un componente solamente sobre el dolor somático. Vamos a hablar entonces primero de aquellos bloqueos que vienen a pretender bloquear el ramo cutáneo lateral del nervio intercostal. Estoy hablando del bloqueo pectoral 1 y 2 y del bloqueo del plano serrato anterior. Y finalmente, los otros bloqueos interfaciales que van a tener su efecto aquí en la parte final, bloqueando el ramo cutáneo anterior, que son el bloqueo del músculo transverso torácico y el bloqueo facial pecto intercostal. Vamos a hablar un poco sobre el bloqueo pectoral y el bloqueo serrato anterior. Este tipo de bloqueos interfaciales lo que hacen es buscar dar una analgesia multimetamérica segmentaria, como ya expliqué, que va a incluir algunos nervios del plexo braquial y típicamente va a tener la distribución que les quiero mostrar en esta imagen. Esta para el PEC 1, esta para el PEC 2 y esta para el serrato anterior. Ninguno de estos bloqueos me va a generar analgesia a nivel de la línea media, y es por lo cual no serían los bloqueos interfaciales indicados para esternotomía, y son unos bloqueos que se reservarían para la cirugía cardíaca mínimamente invasiva, para algunos tipos de toracotomías y toracoscopias, que serían los escenarios adecuados para este tipo de bloqueo. Ahora vamos a hablar un poco sobre los bloqueos anteriores, el bloqueo del músculo transverso torácico y el bloqueo facial pecto intercostal. Son bloqueos que se realizan guiados por ultrasonido. Los podemos hacer en orientación sagital o en orientación axial. Se realizan a ambos lados del esternón, y lo que vamos a encontrar a este nivel son estas estructuras. Aquí abajo vamos a ver la pleura. Sobre la pleura vamos a ver el músculo torácico transverso, que a nivel
del esternón puede ser un músculo muy delgado, no tan fácil de visualizar. Enseguida vamos a encontrar lo que correspondería al músculo intercostal, que a nivel de la línea media esternal correspondería al músculo intercostal interno, y por encima de este vendría el pectoral mayor. Ambos tipos de bloqueos lo que quieren hacer es bloquear la rama cutánea anterior, y lo pueden hacer en dos sitios: en la fascia, entre el músculo transverso torácico y el músculo intercostal, o entre el músculo intercostal y el pectoral mayor. El que se hace acá es el bloqueo del músculo torácico transverso, y el que se realiza aquí arriba es el pecto intercostal. Ambos bloqueos permiten que con una inyección única se diseque el espacio interfacial y logremos abarcar 6 dermatomas. ¿Qué diferencias existen entre estos dos? Este primer bloqueo, el transverso torácico, tiene varios inconvenientes. Este músculo puede ser muy difícil de ver, estamos muy cerca de la pleura y podemos producir neumotórax. Típicamente entre el músculo transverso del tórax y el músculo intercostal viene el paquete vasculonervioso, que incluye a este nivel la arteria mamaria interna y la vena mamaria interna, lo cual sería muy grave que llegáramos a lesionar estas estructuras vasculares en cirugía cardíaca, porque en cirugías de revascularización miocárdica podríamos ya dañar la arteria del injerto a la descendente anterior, podríamos generar hematomas que podrían dificultar la disección de la arteria. En la anestesia regional, cualquier trauma vascular que nos pueda producir toxicidad sistémica por anestésico local también es una complicación muy grave. Entonces, en conclusión, de estas dos formas de bloquear el nervio cutáneo anterior, yo pienso que el más seguro es el pecto intercostal aquí arriba, por las razones que les acabo de explicar. Y vamos a hablar un poco sobre los ensayos clínicos a este respecto. En cirugía cardíaca les voy a presentar estos 3 trabajos. Han sido ensayos clínicos en los que se ha podido demostrar que hay mejoría en el control del dolor, que evidencian que sí hay una disminución en el consumo de opioides, y que la analgesia en este estudio, por ejemplo, en el primero, se prolonga más allá de los pacientes que no reciben bloqueo. Y este en particular mostró que había menos tiempo en ventilación mecánica y en la unidad de cuidado intensivo. Y cuando estos dos bloqueos, cuando el bloqueo del transverso torácico y del pecto intercostal se compararon juntos en un trabajo, se evidenció que el ahorro en la cantidad de opioide era similar. Entonces yo creo que es un bloqueo muy interesante. Creo que tiene ventajas, se puede hacer en el paciente en decúbito supino, lo podemos hacer al inicio de la cirugía, lo podemos hacer al final. Tenemos que tener mucho cuidado con las consideraciones que les dije anteriormente. Por ahora no conozco ningún trabajo que haya usado catéteres en cirugía cardíaca, que haya permitido dar analgesia más allá de la dosis intraoperatoria, pero creo que es un tipo de bloqueo que nos puede ayudar y puede estar indicado en cierto tipo de pacientes que se van a ver beneficiados de este. Ahora vamos a hablar sobre el epidural torácico, el paravertebral y el erector de la espina. Sobre la epidural torácica voy a llamar la atención sobre este metaanálisis, sobre esta revisión sistemática en la que se reunieron 69 trabajos en cirugía cardíaca, 4.860 pacientes, en los que se encontró que epidural o no epidural no tuvo diferencia en mortalidad, pero encontraron datos que sugieren que hay menos infarto del miocardio, menos depresión respiratoria, discretamente menos neumonía, menos arritmias, menos ventilación mecánica y mejor control del dolor por las primeras 72 horas.
Este trabajo es muy interesante porque esta revisión sistemática encontró que había una disminución en la mortalidad y estimó que la probabilidad de hematoma epidural era de 1 por cada 3.552 bloqueos. ¿Qué significa esto? Que el beneficio del control del dolor con la epidural sí existe, que podríamos tener impacto sobre la mortalidad y sobre desenlaces muy importantes, pero que sigue siendo un riesgo el hematoma epidural. Con respecto al bloqueo paravertebral, hay muchos trabajos en toracotomía, muchos trabajos en toracoscopia, y lo que hemos encontrado en cirugía cardíaca, lo voy a mostrar ahora, lo hemos comparado contra anestesia general y hemos encontrado que hay mejor control del dolor, menor consumo de opioides, se sugiere menos tiempo de intubación y de estancia en UCI, como lo muestra este trabajo también, en el que se pudieron extubar los pacientes más tempranamente con menos consumo de opioides en cirugía y en la UCI. Se comparó también el paravertebral con el epidural torácico, y así como lo hemos visto en toracotomía, en cirugía cardíaca pasó lo mismo. El comportamiento y la calidad de la analgesia es muy similar con ambos bloqueos y es consistente con los hallazgos de otros trabajos que dicen que con la epidural hay más hipotensión. Este estudio tuvo dificultad en un paciente que no se le pudo poner catéter, un paciente que tuvo dolor en el sitio de la punción, pero en general vemos que su efecto analgésico es muy similar. Este fue en cirugía cardíaca mínimamente invasiva. Este fue en pacientes en general de cirugía cardíaca, con hallazgos muy parecidos, demostrando que el paravertebral es seguro en cirugía cardíaca. Y el problema de estos dos bloqueos es la anticoagulación. La proximidad de este bloqueo a estructuras vasculares con riesgo de hematomas en pacientes anticoagulados. Y es la razón por la cual ninguno de estos dos bloqueos los usamos de forma sistemática en cirugía cardíaca. Y este trabajo lo traigo aquí porque es muy interesante, es videotoracoscopia comparando paravertebral con erector de la espina, demostrando que no hay inferioridad. Y todo esto para decir que la efectividad del control del dolor en cirugía cardíaca puede ser similar entre la epidural, el bloqueo paravertebral y el bloqueo del erector de la espina, y que en ese marco lo que tenemos que hacer es buscar cuál es la estrategia más segura. Vamos a hablar entonces ahora un poco del bloqueo del erector de la espina. El erector de la espina es un músculo que en realidad son varios haces musculares desde el occipital hasta el sacro, que comprende una gran masa muscular aquí en la región posterior y que le da estabilidad a la columna. El bloqueo al erector de la espina lo que pretende es hacer una inyección que diseque el plano interfacial entre la apófisis transversa y este músculo. Entonces, entre T5 y T7 lo que vamos a encontrar es el trapecio, el romboides, el erector de la espina y la apófisis transversa. ¿Y qué vamos a esperar con nuestro bloqueo? Que al poner el anestésico local aquí, en medio de estas estructuras que no son continuas, sino que están llenas de canales, de poros, vamos a tener una migración del anestésico local hacia el espacio paravertebral, hacia el tejido conectivo intertransverso, y que bien sea por dispersión o por difusión, nos va a llegar también al espacio paravertebral. Incluso hay trabajos que lo describen en el espacio epidural, y es lo que nos va a proporcionar la analgesia que observamos en los pacientes. Aquí vemos el lugar donde se deposita el anestésico local, y lo que les quiero decir es que esto va a migrar hacia adelante, nos va a bloquear el ramo dorsal sobre todo, pero también nos puede bloquear el ganglio, nos puede bloquear
la rama anterior y la cadena simpática. Y les traje los dos últimos metaanálisis que se publicaron este año sobre la efectividad del bloqueo al erector de la espina. Ambos ensayos clínicos con metaanálisis lograron identificar que hay una disminución del consumo de opioides en las primeras 24 horas, que esa dosis intraoperatoria tiene un efecto prolongado en el tiempo y que la primera dosis de rescate es mayor con lo que se compara. Incluso el primer metaanálisis dice que hay menos pacientes requiriendo dosis de rescate. Y típicamente ambos trabajos nos mostraron que hay menos incidencia de náusea y vómito posoperatorio, que es lo que uno esperaría en pacientes que están ahorrando consumo de opioides. En cirugía cardíaca conozco 3 ensayos clínicos. Este trabajo que comparó bloqueo del erector de la espina con analgesia intravenosa de paracetamol con tramadol, que encontraron que la duración de la analgesia fue mayor con el bloqueo del erector de la espina, que hasta durante las primeras 12 horas post-extubación, la puntuación del dolor fue 4 o inferior a 4. Este trabajo que me encanta comparó el bloqueo del erector de la espina en cirugía cardíaca con la epidural torácica. Y lo que encontraron fue puntuaciones de dolor similares en ambos grupos. Los valores de la espirometría, el tiempo de ventilación mecánica y el tiempo en la UCI fue similar. Esto nos indica que los beneficios de la epidural torácica son similares a los del bloqueo del erector de la espina en cuanto a estos parámetros. Y este último, que comparó bloqueo del erector de la espina con un grupo control al que no se le ponía bupivacaína, nos mostró lo mismo, menos consumo de opioides, mayor tiempo del momento del bloqueo a la primera dosis de rescate. Fueron pacientes que requirieron menos sedación y se pudieron extubar más rápido. Y este lindo trabajo es una revisión sistemática que nos habla de la seguridad del bloqueo del erector de la espina. 45 ensayos clínicos, 1.386 pacientes, 1.904 bloqueos, porque algunos fueron bilaterales. Ninguno reportó complicación, así que el riesgo estimado, según estos números, es no es mayor de 2 por cada 10.000 pacientes. En el erector de la espina hay descritos neumotórax, hay descrito un bloqueo motor en un ESP lumbar, pero ninguno hasta ahora ha reportado toxicidad por anestésico local. Bueno, ahora les voy a hablar, para finalizar, de lo que yo he observado en mis pacientes de cirugía cardíaca. Lo que hago en el quirófano, entonces, el paciente llega, lo pongo en decúbito lateral, inicialmente lo hice con anestesia, ahora lo hago con sedación, marco las referencias anatómicas, luego hago la asepsia del sitio que voy a puncionar, usamos catéteres peridurales, pero se pueden usar catéteres para bloqueo con inserción, con equipos de agujas de bloqueo y estas agujas de bloqueo que tienen canal para dejar catéter. Luego hacemos la punción como tal, administramos el anestésico local, introducimos el catéter y finalmente procedemos a fijarlo. Aquí les voy a mostrar el bloqueo. Esta es la apófisis transversa. Vamos a ver que aquí entra la aguja. Vamos a buscar este punto en la apófisis transversa. Vamos a aspirar, verificar que no salga sangre, inyectar los primeros 5 cc de bupivacaína, volvemos a aspirar, volvemos a inyectar hasta completar un total de 20 cc de bupivacaína al 0.25%. Ahí empezamos a inyectar y vemos cómo empieza a abrir el espacio, con diseminación del anestésico local cefálico y caudal. Y aquí vemos la manera como inyectamos el anestésico con una extensión de anestesia. Posteriormente pasamos a introducir nuestro catéter
La punción normalmente la hago a nivel de T5, dejo el catéter 5 centímetros hacia cefálico, esperando que quede en T4. Generalmente lo encuentro entre 4, 3, 4, 5 centímetros de la piel. Y esta es la forma en que quedan los catéteres colocados, uno a cada lado. Esta es la forma en que los fijamos. Pueden usar lo que quieran para fijar. A mí me gusta fijarlo así porque me siento más segura de que con los movimientos del paciente en los traslados a la UCI, los catéteres no se me van a desplazar. Y para terminar les voy a compartir dos casos clínicos. Este paciente, 52 años, revascularización miocárdica de 3 vasos, obeso, fumador, le hice el bloqueo a las 9:45 de la mañana y fui a verlo e ingresó a la UCI a las 7:30 de la noche. Lo despierto y le pregunto si tiene dolor. Por la expresión de su cara me doy cuenta que sí le duele un poco al respirar. Carlos Eduardo, abre los ojos. Ya estás operado. Respira hondo. ¿Te duele cuando respiras profundo? Bueno, respira hondo, ya te vamos a poner un medicamento. Aquí entonces le ponemos la primera dosis de bupivacaína. Se extuba a las 8:30 de la noche. Aquí vemos ya cuando le pongo la bupivacaína que refiere que ya no le duele. Carlos Eduardo, quiero que respires hondo. Quiero que me digas si al respirar hondo te sigue doliendo. ¿Al respirar hondo te duele? ¿Ya no? ¿Bajo el dolor? Bueno, mi amor, ya lo vamos a estubar. Entonces lo estubamos a las 20:30, a las 9:30 volvió a recibir dolor, referir dolor, le pusimos otra bupivacaína. En la UCI les colocamos por cada catéter 20 cc de bupi al 0.125. Esto es recién extubado a las 21:50. No, esto es a las 21:50 ya después de extubado. Ay, Dios. Carlos Eduardo, respira hondo. Cuando tomas aire profundo, ¿te duele? Un poquito. Cuando respiras normal, ¿alcanzas a sentir dolor? Bueno, muy bien. Estamos muy contentos. Te felicito. Y esto es al día siguiente, a las 8:30 de la mañana. En las primeras 24 horas recibió 4 dosis de bupivacaína, no recibió opioides. El segundo día recibió otras 4 dosis de bupi y 4 miligramos de morfina. El tercer día ya no recibió nada más para el dolor, se le retiró el catéter. Y esto es al otro día, 8:30 de la mañana. Ay, Dios. Carlos Eduardo, en este momento te está doliendo. Cuando respiras profundo, ¿te duele? Cuando estás así quietico, respirando normal, no te duele. Y este otro, 57 años, revascularización miocárdica de 3 vasos, bloqueo el elector de la espina a las 10 de la mañana, llegó a la UCI a las 18:15 y a las 22:30 se extuba. Esto es al día siguiente. ¿Tienes dolor? ¿Al despertar tenías dolor? No. ¿En dónde? En la pierna es lo que le duele. Entonces ahí vemos mi jefe, que me coordinaba mi programa de dolor. Ahí ella le administra la bupivacaína, que vemos acá en este video. Porque ayer te trajimos a las 6 de la tarde más o menos. De ese momento acá no has tenido dolor fuerte. Y me dices que en ese momento te duele el pecho. Nuevamente. ¿Eso te produce algún dolor? Y es un paciente en su primer día postoperatorio que tose y no tiene dolor. Él recibió en las primeras 24 horas 5 bolos de bupivacaína y 3 miligramos de morfina. El segundo día recibió 4 bolos de bupi, 3 miligramos de morfina más. El tercer día recibió 2 dosis más de bupi, no recibió más opioides. Y
cuando le hicimos la evaluación del dolor a las 6, a las 12, a las 24, a las 48 y a las 72 horas fue 0. Y con este último video les quiero mostrar la forma que evaluamos la sensibilidad por dermatomas. Les preguntamos si sentían romo o sentían punta. Y encontramos el bloqueo en parches que está descrito, sobre todo hipoalgesia, hipoestesia en la región posterior, en T4 al nivel del bloqueo, con hallazgos muy variables a nivel anterior, que es lo que está descrito para el bloqueo del erector de la espina. Sin embargo, el hecho de que haya incongruencia entre el efecto analgésico y las áreas de hipoestesia, ¿sí?, no significa que no tengan efecto analgésico, y eso se ha descrito con los bloqueos interfaciales, no solo con el erector de la espina. Finalmente les quiero dar las gracias por regalarme estos minutos. Espero que les haya gustado. La invitación es a que no me crean nada de lo que les he dicho y lo pongan en práctica en sus servicios. Yo creo que van a reproducir los resultados increíbles que he encontrado en mis pacientes. Están invitadísimos a mis servicios en Colombia. Igualmente, quien me quiera invitar a su servicio para mostrarles lo que hacemos con el erector de la espina, estaré encantada. Muchas gracias a todos. Bueno, la verdad que muy buena la charla que dio la doctora María Fernanda Contreras. Agradecemos a ella esta disertación y al doctor Harry Trigoso, que fue quien contactó a esta colega colombiana para hablarnos sobre este tema tan interesante. Los esperamos a todos el próximo lunes para un nuevo webinar. Recuerden que pueden dejarnos sus dudas escribiéndonos a colaboradorescientifica@arba.org y ahí nosotros vamos a trasladar sus dudas a los docentes. Muchas gracias por estar ahí conectados. Nos vemos el próximo lunes.